Buenos días, este día vamos a comenzar con la clase del día de ahora. Vamos a compartir pantalla. Vamos a observar el capítulo número 3, que es lo que ustedes van a realizar, ¿verdad? Con la continuación de las demás tareas eh, que ustedes han realizado. Bueno, el tema del día de ahora es el capítulo 3, metodología de la investigación. Vamos a ver un poco acerca de cómo van a realizar su operativización de variables. Bueno, en principal los objetivos es definir el enfoque y tipo de investigación, establecer los sujetos y objetos de estudio, identificar las variables e indicadores, definir las técnicas e instrumentos para la recopilación de la información. Bueno, perdón. Vamos a ver el capítulo número 2, una retroalimentación, como observamos en la clase anterior, la fundamentación teórica, el estado actual y sus hipótesis, ¿verdad? Vamos a ver un poco acerca del enfoque y tipo de investigación a realizar en su investigación. Bueno, dentro de la metodología de la investigación, al igual que otros capítulos, vamos a mencionar que cuando se refiere al proyecto o anteproyecto de investigación, lo vamos a describir en forma de lo que vamos a realizar, de lo que se va a realizar o lo que se hará. Y cuando se refiere al informe, se escribe lo que ya se realizó, lo que ya investigamos, lo que ya hicimos en la investigación, valga la redundancia. Entonces, así lo vamos a modificar esa descripción. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del enfoque y tipo de investigación. Vamos a exponer en este apartado si el abordaje es de tipo cuantitativo o cualitativo o abarca ambos enfoques, ¿verdad? Como mencionamos en la clase que puede ser cual y cuantitativo. Algunos temas que he estado leyendo que ustedes han propuesto, he observado de que son cual y cuantitativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Si lo vamos a enfocar eh, tipo mixto o lo vamos a dejar solo cuantitativo, ¿verdad? Entonces ya vamos a observar qué es cada uno, la definición de cada uno de esos términos. En cualquier alternativa que se emplee deberá llevar la explicación respectiva. ¿Por qué vamos a realizarlo de tipo cuantitativo o por qué lo vamos a realizar de tipo cualitativo o de forma mixta? Bueno, vamos a observar primero cuantitativo. Recoge información de una situación particular y lo compara con una teoría o hipótesis preestablecida, que es lo que mencionamos en la clase anterior, que ustedes van a generar hipótesis y la vamos a comprobar con la investigación. Este establece variables e indicadores para medir y priorizar técnicas cuantitativas. ¿Cuáles van a ser nuestros instrumentos? Encuestas, entrevistas, observaciones estructuradas, y esta información obtenida es sometida a análisis estadístico a fin de describir el hecho, estudio o aprobar la hipótesis. Hasta este capítulo ustedes van a entregar el anteproyecto que les voy a subir en el campus virtual cuando va a ser la última fecha de entrega del anteproyecto. También el enfoque cualitativo se pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones en la comunidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, la calidad de vida, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un estudio observacional, vamos a ir a conocer las características, las experiencias, eh, las percepciones que tienen acerca de la enfermedad, por ejemplo, en esa comunidad, y significados producidos por las experiencias de los participantes, para que el investigador se forme en creencias propias sobre el fenómeno estudiado. ¿Cómo lo vamos a realizar? Los instrumentos a utilizar son entrevistas, observaciones, técnicas no estructuradas. Entonces, vamos a ir a ver esa percepción que tiene de la calidad de vida o la percepción de cómo utiliza algún método de planificar o cómo utiliza si está tomando el medicamento adecuadamente para la hipertensión, pero acuérdense que algunos dicen, no, me da tos, me da alergia, no puedo tomar ese medicamento y la percepción es que les hace daño. Entonces, tenemos que verificar principalmente si es cuantitativo, cualitativo o mixto.
Dentro del enfoque y tipo de investigación también se debe explicar cuál es el tipo de investigación a emplear, ya que según sea esta, así son las técnicas, instrumentos y procedimientos que vamos a utilizar. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de una investigación, cómo lo van a redactar ustedes en el enfoque y tipo de investigación. Bueno, van a colocar en el presente estudio es de tipo cuantitativo, debido a que se determinará la prevalencia de enfermedad renal no tradicional en los pacientes que están en hemodiálisis en el Hospital Nacional Rosales. Aquí establecimos variables e indicadores medibles que se realizarán a través de encuestas y cuestionarios. Entonces, nosotros vamos a describir qué es lo que vamos a realizar, que serán impartidos a los pacientes que participarán en el estudio, que es un estudio de tipo transversal retrospectivo, ya que se realizará en un periodo de tiempo definido, analizando datos de pacientes que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis en el periodo de marzo del 2022. Será descriptivo, ya que la información obtenida será sometida a análisis estadístico. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes van a redactar más o menos su tipo de estudio. Estudio es cuantitativo o es mixto. ¿Por qué? Porque vamos a ver la percepción, vamos a ver las características, vamos a cuantificar o vamos a medir principalmente el índice de masa corporal, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes, como les mencionaba, van a describir qué tipo de investigación vamos a realizar. Bueno, dentro del sujeto y objeto de estudio, la unidad de análisis es la población y muestra, se describen las características propias del conglomerado de sujetos, objetos o grupos hacia los cuales se orienta la investigación, es decir, la totalidad de elementos que son objetos de estudio. De igual manera, se debe definir los criterios de inclusión y exclusión demandados por la investigación. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Cuáles son esos criterios que vamos a tener? ¿A qué población vamos a incluir y a cuáles vamos a excluir dependiendo del tema que hemos definido, ¿verdad? Entonces, digamos, si nuestra población es adulto mayor, no vamos a excluir a todos los menores de 60 años, ¿verdad? Entonces, si son hipertensos, si nuestra investigación es factores asociados a hipertensión en la comunidad Ubillas, entonces vamos a excluir a todo paciente que no presente hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ver nuestro tema, tenemos que saber cuáles vamos a incluir, cuáles vamos a excluir. eh, y también al final del apartado de los criterios tenemos que colocar si si la población acepta a ser entrevistada, ¿verdad? Porque acuérdense que nos podemos encontrar que alguna persona no vaya a querer participar en nuestra investigación. Entonces ahí lo vamos a excluir, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos de ello. Bueno, aquí está. La población comprende a 405 pacientes diagnosticadas con la enfermedad renal crónica. Eh, de la hemodiálisis, ¿verdad? Es el mismo tema que nosotros estábamos mencionando anteriormente. La muestra de la población se obtuvo por un medio del uso del programa EpiInfo. Es un programa de tipo gratuito y de uso público por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que brinda una herramienta estadística para el cálculo de una muestra basado en 405 pacientes, con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%, y vamos a obtener estudios similares si utilizó una frecuencia esperada del 70%. Entonces, aquí se utilizó de población finita, ¿verdad? Entonces, hicieron la fórmula y encontraron cuál es su muestra principalmente. Por eso que nosotros vamos a ir a una comunidad y no tenemos la población específica, ¿verdad? No tenemos la población para sacar una muestra en específico. Entonces nosotros vamos a llegar a realizar esas encuestas. Si tenemos 30 entrevistados, esa va a ser nuestra muestra, ¿verdad? 30 pacientes entrevistados, ¿sí? Bueno, aquí están los criterios de inclusión y criterios de exclusión que todos los van a colocar, ¿verdad? Los criterios de inclusión, pacientes mayores de 18 años, eh, pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, psicomorbilidad, pacientes que estén en terapia de hemodiálisis,
paciente que quiere participar en el estudio y firme consentimiento informado. Esos son los criterios de inclusión. Vamos a ver los criterios de exclusión. Pacientes menores de 18 años, pacientes diagnosticados con RLS, con insuficiencia renal crónica, con morbilidades, ¿verdad? Aquí ya es la diferencia. Paciente que no esté en terapia de hemodiálisis y pacientes que no firmen consentimiento informado. Eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que algunos no van a querer participar en la investigación. Por eso hay que tener mucho cuidado. En el momento se les va a leer, les va a decir, nosotros venimos de la Universidad Evangélica de El Salvador, vamos a realizar una investigación en la cual le vamos a realizar unas preguntas que si usted en el momento se siente incómodo y ya no quiere seguir con la entrevista, pues en ese momento podemos finalizar nuestra entrevista, ¿verdad? Entonces, pero de lo contrario, si le firma y acepta de que va a realizar todo el instrumento, que va a responder todas esas preguntas, entonces ustedes lo incluyen, ¿verdad? En la investigación. Bueno, vamos a ver la población y muestra. Este es más o menos un bosquejo que es de lo que ya ustedes vieron, ustedes ya lo manejan. eh, pero la definición de población es el conjunto de individuos u objetos para los cuales son válidos los resultados de estudios estadísticos. Y la muestra es una parte de la población de la que realmente se estudia. Esta debe ser representativa de la población que podemos observar. La población es completamente la totalidad de las personas y la muestra que es la selección que nosotros realizamos, que una es en EpiInfo, como decía ahí anteriormente en la investigación, que podemos hacer a través de un nivel de confianza del 95%, de un margen de error del 5%, y nos da la investigación o la muestra que vamos a investigar, ¿verdad? Bueno, vamos a mencionar un poco rapidito, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho acerca de los muestreos, tanto probabilísticos como no probabilísticos, en el cual el muestreo probabilístico se divide en cuatro, ¿verdad? El aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el o por el conglomerados, ¿verdad? Entonces vamos a ver rapidito cada uno de ellos, no vamos a incluirlos mucho, ¿verdad? Porque ya les voy a mencionar cómo va a ser nuestra investigación, ¿verdad? Bueno, pero para que conozcan un poco el muestreo aleatorio simple, este es el más sencillo que podemos utilizar, eficaz y usado. Otorga a todos los sujetos de una población la misma probabilidad de ser incluidos en la investigación o en la muestra. Tras haber asignado un número a cada sujeto, se utilizan números aleatorios para la obtención de la muestra, ¿verdad? Entonces, toda la población tiene la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Con eso nos quedamos. El muestreo sistemático se usa cuando los elementos de la población están ordenados. En este caso se elige el primer individuo al azar. Vamos a tomar el número 3 como por ejemplo en esta imagen y el resto viene condicionado por aquel. 3 cada 3, ¿verdad? 3, 6, 9. Hay que comprobar que la característica que se estudia no tenga una periodicidad que coincida con la del muestreo. Bueno, el muestreo estratificado, que es por niveles o por estratos, este diseño muestral tiene por objetivo evitar que por azar algún grupo esté menos representado que otro. Se asume que la población es heterogénea y que existen subgrupos y es por eso que se agrupa la población en unidades homogéneas que se llaman estratos. Aquí podemos ver los estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a estratificar principalmente. Bueno, vamos a ver el muestreo no probabilístico, que es por cuotas, por conveniencia, por bola de nieve o discrecional. Vamos a ver un poco acerca de cada uno de ellos. El muestreo por conveniencia es aquel donde el investigador, perdón, realiza la muestra seleccionando individuos que considera accesibles y de rápida investigación. Entonces, este puede ser nuestro estudio, un muestreo por conveniencia, porque son accesibles a nuestra investigación. Vamos a ir
Vamos a ir a la comunidad, vamos a ir a la escuela, vamos a entrevistar a los adultos mayores del asilo, vamos a ir a la comunidad Ciudad Corinto. Entonces, son accesibles a nuestra investigación y de rápido. Y son accesibles y de rápida investigación, ¿verdad? Esto generalmente lo hace por proximidad al mismo. Entonces, el muestreo por conveniencia. Vamos a ver los variables e indicadores. Bueno, vamos a mencionar un poco acerca de qué es una variable. Es un atributo o característica que define el problema de investigación. Por ejemplo, puede ser un estado, una acción, situación, proceso, personas, animales o cosas en forma individual o en conjunto que pueden cambiar el valor y que pueden ser objeto de registro y medición para estudiar su comportamiento o variación en determinadas circunstancias, ¿verdad? Eso es una variable, una característica, un estado, una acción, situación o proceso, ¿verdad? Cuando la investigación sea de tipo exploratoria cualitativa, generalmente se formulan las variables como conceptualizaciones a nivel general de los aspectos en que se profundizará. Para estudios de tipo descriptivo, que mayormente son los estudios que vamos a realizar nosotros, y explicativo, se debe plantear las definiciones conceptuales y operativas por cada variable, ¿verdad? Por cada variable la vamos a definir o conceptualizar. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya para hablar un poco acerca de los indicadores, son aquellos aspectos medibles u observables que caracterizan la variable. Por ejemplo, una variable puede ser la situación económica. ¿Cuáles van a ser sus indicadores? El ingreso de las personas, cantidad de bienes que posee esa persona, los servicios de salud, accesos a la educación, entre otros, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un ejemplo de las variables e indicadores. Esta matriz es la que quiero que avancen, más que todo es el objetivo de esta clase, es para que ustedes avancen en sus variables e indicadores y en el momento que vamos a realizar nuestra investigación. Primero, el tema es prevalencia de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en pacientes en hemodiálisis del Hospital Nacional Rosal. Ese es nuestro tema. ¿Cuál es el enunciado del problema? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad crónica de causas no tradicionales en los pacientes en hemodiálisis en el hospital? ¿Verdad? Todo lo que mencionamos. El objetivo principal, vamos a conocer el objetivo general. Determinar la prevalencia de la enfermedad renal de causas no tradicionales en los pacientes con hemodiálisis. Vamos a verlo un objetivo específico. Caracterizar a los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional que reciben hemodiálisis, ¿verdad? Dentro de la unidad de análisis, paciente con enfermedad crónica no tradicional, dentro de las variables que identificamos para poder desarrollar este objetivo específico, la variable principal es sexo. Otro tipo de variable es edad. Otra variable es la escolaridad o residencia, ¿verdad? La operacionalización de variables, perdón por la bulla, eh, condición orgánica que distingue a hombres o mujeres. O sea que aquí lo vamos a conceptualizar, vamos a definir cada variable. ¿Qué es edad? Número de años cumplidos. ¿Qué es escolaridad? Último nivel aprobado en la educación formal. La residencia, si es vivienda en área urbana o rural. ¿Cuáles son los indicadores de sexo? Es porcentaje masculino, porcentaje femenino. ¿Cuál es el indicador del número de años cumplidos? Porcentaje aquí los podemos categorizar en población y grupo etario, de 18 a 30 años, o según conveniencia, de 31 a 45 años, de 46 a 60, 61 a 75 o mayores de 76 años. Dentro de la escolaridad, si el indicador es el porcentaje de analfabeta, primaria, secundaria, bachillerato o universitario, ¿sí? Y la residencia, si es la vivienda en área rural o urbana. Aquí vamos a ver el porcentaje urbano o rural. Técnicas a utilizar, revisión de expedientes y encuestas, que es la que vamos a realizar. Digamos, acá sería sexo, sería edad,
que tiene el entrevistado? Sería la pregunta para poder recopilar esa información. Último nivel aprobado, podemos colocar primaria, secundaria, bachillerato, universitario o no estudió, que sería ya nuestra pregunta de investigación. Eh, 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 Podemos realizar otro tipo de esas preguntas, ¿verdad? Luego, en el otro objetivo, identificar los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad. Entonces, su unidad de análisis es pacientes igual con enfermedad renal crónica. Las variables son ocupaciones antes del diagnóstico, exposición a agroquímicos, líquidos de rehidratación, jornada laboral. Entonces, vamos a ir conceptualizando o definiendo, ¿verdad? Ocupación antes del diagnóstico, oficio, profesión realizada a cambio de un salario antes del diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Exposición a agroquímicos, contacto diario con agroquímicos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí los indicadores son el porcentaje de aquí en el oficio o la profesión, si son jornaleros, albañil, motorista, si es ama de casa, está desempleado. O sea, ahí podemos ver oficio o profesión que desempeña, podemos colocar en esta pregunta. Entonces, y podemos colocar estos literales, ¿verdad? Para poderlos cuantificar y obtener el porcentaje por cada entrevistado, porcentaje por cada comunidad. Aquí mencionamos que la técnica a utilizar es la encuesta. Ustedes pueden colocar encuesta o se pueden basar en ir poniendo cada pregunta en de esta variable, surge esta pregunta, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escribir cuál es el oficio o profesión que desempeñan. Entonces, de esta variable sale esta pregunta. Pero también ustedes pueden colocar directamente para que no se vea muy junto, muy unido por las preguntas y los literales o las opciones que vamos a tener para responder para que no se vea muy unido en esta matriz. Solo pueden poner la encuesta y a ir colocando la pregunta eh, al final, ¿verdad? En nuestro instrumento, en los anexos. Otro tipo de matriz, el mismo que vamos a utilizar es de las variables indicadores, resultado del aprendizaje por modalidad virtual en los estudiantes de fisiología durante el periodo de enero a junio del 2021. Dentro del enunciado del problema, ¿cuál es el resultado de la modalidad virtual en el aprendizaje de los estudiantes que cursaron la asignatura de de fisiología y bioquímica en la universidad en el periodo de enero a junio del 2021? ¿Cuál es su objetivo general? Describir el resultado que la modalidad virtual en el aprendizaje de los estudiantes que cursaron la asignatura de Fisiología y Bioquímica en la Universidad Evangélica de El Salvador, en el periodo ya mencionado. Bueno, ahí colocamos el objetivo general. El objetivo específico, clasificar el rendimiento académico de los estudiantes que cursaron esta asignatura en el periodo ya mencionado. ¿Cuál es la variable? La variable que identificamos acá es rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a conceptualizar o definir? Es la evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes representados por una calificación. ¿Cuál es la operativización? Que para probar es una nota de 6 a 10 y para reaprobar es de 0 a 5,99. El indicador es porcentaje de aprobación y el indicador es el porcentaje de reprobación. Las técnicas a utilizar, como les mencionaba, es una encuesta, instrumento a utilizar, cuestionario, aquí lo realizaron virtual, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo consideraría que deberíamos de imprimirlo, pero si ustedes quieren llevar su tablet o si quieren llevar su celular para realizar la entrevista o el cuestionario o la encuesta, perdón, en el momento de visitar a la comunidad se puede realizar, pero el problema es que si se pierde la información, si no se graba o si no se almacena adecuadamente, vamos a perder todo lo que hemos investigado.
Entonces, lo podemos imprimir y lo podemos llevar en físico, ¿verdad? Para realizar la encuesta en la comunidad. Pero ustedes van a tener libre decisión si lo realizan de forma virtual o digital o de forma en físico, ¿verdad? Para mí sería en físico mejor, pero si ustedes manejan bien o lo almacenan muy bien y están seguros que lo van a realizar adecuadamente, pues lo realizamos digital, ¿verdad? Aquí también podemos colocar para no estar poniendo las preguntas. Entonces, del ítem 6 al 12, de la pregunta 6 al 12 abarca él este objetivo específico. Bueno, aquí está otro tipo de objetivo específico, identificar las causas relacionadas al rendimiento académico, es el mismo, ¿verdad? Estudiantes de segundo año de bachillerato, ¿cuáles son las causas y cuál es el rendimiento académico? Aquí podemos observar. Ustedes lo leen detenidamente. Si surgen dudas, el, el- en la próxima clase podemos solventarlas, pero principalmente yo quiero que avancen un poco, pues es el fin de esta clase, de este video corto, para que ustedes comiencen a realizar esta matriz, ¿verdad? ¿Cuáles preguntas vamos a realizar en la comunidad? ¿Qué población vamos a entrevistar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, por eso es importante de que ustedes ya desde ahorita conozcan cómo van a realizar esta operativización de variables. Bueno, ya para ir finalizando, recopilación de la información, las técnicas a emplear, se refieren a las estrategias que se utilizarán para abordar la recopilación de la información. Estas son como la encuesta, la observación, pruebas que generan reacciones medibles u observables. Deben describirse en qué consiste la o las técnicas que se aplican, a quienes se aplican y con qué propósito, cómo se desarrollan, procedimiento empleado y materiales necesarios que vamos a utilizar. Bueno, aquí está un resumen, un ejemplo, cómo ustedes lo pueden realizar. Esto les va a quedar en el campo virtual para que ustedes lo puedan tomar como base, ¿verdad? Aquí hay otra técnica. Bueno, vamos con el instrumento y registro de medición. Deben escribirse los instrumentos utilizados, mencionados como su estructura, contenido, en que se ha avanzado para su construcción, el proceso desarrollado y cómo se calificarán y ponderarán la respuesta, cómo vamos a validar y si es confiable a través de pruebas estadísticas. En el caso del instrumento estandarizado para mediciones físicas y de laboratorio, evaluar la necesidad de dar un breve descripción de esto, por ejemplo, que miden, cómo lo hacen, en qué están fundamentados, entrenamiento para su uso y otros aspectos que se consideren. Si vamos a vamos a describir cómo tomamos la presión arterial. Se toma la presión arterial en la cual anormal es el valor esto, normal es este valor o óptimo. Entonces, la cintura abdominal, si la vamos a medir, cuánto es el valor normal esperado en mujeres y cuánto es el valor esperado en hombres. ¿Qué más? Los niveles de glicemia. Si tomamos o si tamizamos con un hemoglucotest, podemos observar cuál es el nivel aceptado postprandial en ayunas y postprandial, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que describir si es un instrumento que también es una técnica que vamos a utilizar para obtener la información, ¿verdad? Bueno, dentro de los ejemplos, aquí mencionamos antecedentes de la mujer, fecundidad, historia de nacimientos, anticoncepción, y vamos a ir describiendo cada uno de ellos brevemente, ¿verdad? Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es la técnica que vamos a realizar? Bueno, relación entre el problema, objetivo, hipótesis, variables e indicadores. Bueno, es importante analizar la relación que estos elementos guardan en el proceso de investigación. De esta manera se asegura de la congruencia de los diferentes apartados. Una forma que facilita esta explicación es un cuadro comparativo o matriz de congruencia en la investigación. ¿Qué es lo que vimos? ¿Verdad? Aquí está en limpio, por decir así, para que ustedes realicen esa comparación, esa relación, por decir así, entre el problema, objetivos, hipótesis, variables y la técnica que vamos a utilizar para sacar esas preguntas.
Bueno, dentro del tema vamos a colocar el tema de nuestra investigación, el enunciado del problema, nuestro objetivo general, la hipótesis general, si es que la estamos o si la vamos a utilizar. Si no vamos a generar hipótesis, eliminamos esta línea, ¿verdad? Esta fila, perdón. Entonces no es necesario colocarla, ¿verdad? Entonces solo dejamos este objetivo general. Pero si generamos hipótesis, ahí la colocamos, ¿sí? Bueno, dentro de los objetivos específicos vamos a colocar los tres y los vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Objetivos específicos, cada uno de ellos, su definición. Aquí también está una columna en la cual ven si está la hipótesis específica. Obviamente, si generan hipótesis general, van a generar hipótesis específica. De lo contrario, si no, eliminan esta columna. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuáles son sus variables? ¿Cuál es la operacionalización de variables? El indicador, como lo mencionamos en los ejemplos anteriores, la técnica que vamos a utilizar o los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces, esta matriz con cada objetivo específico lo vamos a ir rellenando. Si surgen dudas y ustedes me dicen, mire, aquí no puedo realizar esta pregunta porque entonces lo podemos ver. Vamos a hacer un taller para que ustedes realicen, más que todo, como nos estamos reuniendo, realizamos el taller para que ustedes puedan realizar esta operativización de variables, ¿tá? Para que ya tengan su instrumento y ya tengamos las fechas en las cuales vamos a ir a realizarlos en la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que nosotros estemos avanzando. Algunos me preguntaban cuándo era la entrega del anteproyecto, pues es antes de su parcial. Su parcial eh, está programado para primeras evaluaciones parciales del 21 al 25 de agosto. Entonces, entramos a una semana de vacaciones. Entonces, después terminamos con las exposiciones. En esa semana, del 14 al 18 de agosto, tenemos que ver ya finalizado prácticamente la operativización de variables, tener nuestro instrumento para programarnos después del primer parcial, que serían del 28 al 1 de septiembre, programarnos cuándo vamos a ir a la comunidad para tener ya nuestro instrumento para que ustedes puedan analizar la información, tabular, realizar las gráficas, y ya analizar y brindar las conclusiones y las recomendaciones de su investigación. Entonces, por eso es necesario de que ustedes inicien desde este momento para que no nos agarre el tiempo, ¿verdad? Acuérdense que el tercer registro ya solo es de sus exposiciones. El segundo registro ya entramos con los lineamientos de atención. Entonces, por eso, ya con este tema, hasta aquí ustedes van a entregar en el anteproyecto, ¿verdad? Bueno, aspectos éticos. Cuando se trata de investigación en salud donde estén involucrados seres humanos, es necesario explicar en este apartado cómo se abordarán los aspectos éticos basados en las buenas prácticas clínicas e investigación y presentar en anexos el o los consentimientos informados que utilizarán. Pueden consultar con el Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Evangélica de Salvador. Cuando ustedes realicen la tesis, sí o sí, va a ser consultado por el comité de ética. Ahorita cuando hay en este momento, cuando tengamos algunos, más que todo en educación sexual o de planificación familiar, vamos a analizar qué tipo de preguntas sí podemos realizar en la comunidad y qué tipo de preguntas no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro instrumento y saber cómo redactar esas preguntas, ¿verdad? Para que no se escuche muy personal esa pregunta, ¿verdad? Por decir así. Entonces, es de saber redactar eso, que también igual yo les puedo dar asesoría para que podamos realizar una adecuada investigación. Procesamiento y análisis de datos, perdón. Este apartado explica cómo será el proceso de análisis, desde que vamos a tabular, organizar los datos y cómo se representarán y se describirán los estadísticos que se aplicarán y la justificación y explicación de su uso, las fórmulas a utilizar, los programas de la computación, de la computadora que vamos a incluir y el proceso a realizar para contrastar las hipótesis
especificando las pruebas estadísticas a utilizar aquí en el procesamiento, que es lo que vamos a tener a través de Microsoft Excel. Utilizamos esta herramienta para poder realizar gráficos, etcétera. O si utilizamos SPSS, pues yo no me enojo, pues si ustedes lo pueden utilizar, pues sería de gran aporte, ¿verdad? Pero si no, pues con Microsoft Excel, pues ahí podemos utilizar nuestras gráficas. Bueno, aquí está un ejemplo. Se recolectará la información por medio de la aplicación del cuestionario de los 178 pacientes y expedientes clínicos, obteniendo así los datos suficientes para crear los datos de la investigación. Para el procesamiento y el análisis de la información, se creará una matriz en el programa Microsoft Excel 2016, pues ahorita ya está un poquito más avanzado, entonces ustedes deben de colocar el que utilizarán. Partiendo de esta información, se obtendrán los datos estadísticos para la realización de gráficos, tablas que servirán para la presentación de los datos obtenidos durante la investigación y posteriormente poder comparar los datos con otros trabajos de otros autores. Por eso es importante que ustedes comiencen a buscar en las páginas que yo les mencioné eh, tesis de los estudios que ustedes están realizando, ¿tá? De otros autores importantes en nuestro país. Esto es importante para el anteproyecto, el cronograma de actividades. Se refiere a las actividades que se realizarán durante la investigación, distribuidas en el tiempo que la investigación le requiere. Vamos a utilizar el diagrama de Gantt, perdón, y podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Nosotros comenzamos desde julio a realizar el tema de investigación, ese es el primero, ¿verdad? Julio, tema de investigación, la primera semana, segunda semana ya los objetivos generales, objetivos específicos, planteamiento del problema. Y ahorita en la tercera semana ya vamos a ver el marco teórico, la metodología de la investigación en la cuarta semana y ya entregar el anteproyecto. Estamos hablando, ustedes lo van a ir modificando según cómo vamos a ir avanzando, ¿verdad? Pero el anteproyecto, como les mencionaba, está para ser entregado una semana antes del parcial, ¿sí? Entonces, ese cronograma quiero que ustedes lo entreguen hasta la defensa final, que como ustedes saben es en el tercer registro. Aquí podemos ver otro ejemplo, pero nos quedamos con este que un poquito se observa mejor, con los colores adecuados y con las semanas adecuadas, ¿verdad? Y más explicativo, este es por semana y este es por mes, ¿verdad? Entonces, por mes no, porque si ustedes toman en cuenta cuántos meses trabajamos, desde julio hasta octubre, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses, 4 meses es lo máximo. Entonces, por semana sería mejor de que ustedes elaboren el cronograma de actividades en las cuales comenzamos desde el primer día a buscar el tema, ¿sí? Buscar el tema de su investigación y la comunidad en la cual vamos a investigar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. El presupuesto, acuérdense que esto les va a traer un costo a ustedes, siempre toda investigación crea un costo. Y aquí vamos a describir los costos en los cuales vamos a incurrir para realizar la investigación. Vamos a detallar los costos de los materiales, equipo, viáticos, transporte, honorarios de los investigadores y del personal de apoyo de la asesoría, ¿verdad? Entonces, todo esto debemos de colocar. Si vamos a imprimir los instrumentos, si vamos a utilizar la computadora, obviamente que sí, entonces tenemos de colocar un valor principalmente. Vamos a ver si hay ejemplos. Aquí podemos observar. Presupuesto, papel bond, $4, impresión fotocopia, $30, internet, computadora, energía eléctrica, transporte, que vamos a trasladarnos, imagínense en Uvillas, también va a ser de costo, ¿verdad? Para nuestra investigación, ¿verdad? Los recursos, servicios, estudiantes honorarios o de asesor, más o menos pongamos lo que estamos cancelando, ¿verdad? Seguro médico, ustedes lo tienen, igual lo debemos de colocar. Recursos humanos, cuántas horas vamos a realizar, si es Uvillas de 6:30 a 3:30, 4:30 de la tarde, entonces esas horas que vamos a utilizar y más o menos cuánto es el precio por hora, ¿sí? Entonces vamos a obtener un total, aquí es de 4.098.
Aquí hay otro ejemplo de presupuesto y las estrategias de utilización de resultados. Estos describen cómo se dará a conocer los resultados. Actores claves a quienes se comunicarán los hallazgos, principalmente. Voy a ir a la alcaldía a entregar un plan de mejora para esta comunidad. Voy a ir al Ministerio de Salud, dependiendo del resultado que nos dé nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a conocer qué actores claves van a ser de prioridad para que trabajen enlazados con nosotros, como universidad, como entidad, para disminuir estas enfermedades, estas patologías que se están dando en la comunidad, de disminuir esa desnutrición, disminuir esas prácticas no saludables o alimentación no saludables o malnutrición principalmente en los adolescentes o el desconocimiento de la utilización de métodos de planificar, entre otros. ¿Qué más? En los cuales se pondrán en práctica los aportes de la investigación, eventos que se compartirán en la investigación, así como las publicaciones propuestas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo vamos a entregar? Ministerio de Salud, alcaldías, iglesias, etcétera. Entonces, todos los actores claves de nuestra investigación, ahí todos los aportes, todas esas estrategias los vamos a colocar en este apartado. Bueno, aquí está el ejemplo, ustedes lo pueden leer y tomar como base, ¿sí? Fuentes de información consultadas, se escribirán los títulos de los textos y documentos que han sido utilizados como fuente de consulta en el proceso de investigación, considerando el orden alfabético y por tipo de fuente, texto, revistas, periódicos, recordando que toda la referencia enlistada deberá estar incorporada en el texto respectivo en formato Vancouver. Eso ya ustedes lo conocen en la clase anterior, ustedes me estuvieron preguntando, ya saben qué formato Vancouver, y hasta lo vi que están colocando un numerito, muy bien, lo felicito. Eh, a la mayoría de los grupos están colocando el numerito, la fuente utilizada, y para que no nos vayamos al final, ay, ¿qué fuente utilizamos? Pero no, desde ahorita que estamos encontrando investigación que nos sirve para nuestro anteproyecto, entonces desde ahorita colocamos esa bibliografía. Dijimos que son 30 bibliografías utilizadas. Dentro de los anexos se ubicarán los instrumentos, tablas y otro tipo de documentos que han sido necesarios para el desarrollo de trabajo. Numerarlos en orden correlativo y mencionarlos en el texto. Aquí vamos a tomar fotos, imágenes en acción, ustedes realizando la entrevista o realizando la observación o llegando a la comunidad. ¿Verdad? Entonces, aquí todos los anexos, todo lo importante, si hay tablas en las cuales describe, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, ¿verdad? Cuando es óptima, cuando es normal, cuando es alta, o estadio 1, estadio 2, estadio 3. Entonces, todas esas tablas que nos pueden servir, otro, pues el índice de masa corporal, cuál es la fórmula que vamos a utilizar, cuando decimos que es normal, cuando es sobrepeso, de obesidad grado 1, obesidad grado 2, entonces todos esos anexos y que no los vamos a incorporar en el marco teórico, sino que lo vamos a mandar principalmente anexos, vamos a ir enlistándolo, ¿verdad? Todas esas tablas. Incluso las tablas, porque acuérdense de que en el momento que ustedes van a presentar la información, si presentan tabla y gráfico, pues redunda, entonces no se observa muy bien. Podemos colocar el gráfico para poder presentarlo y la tabla que vamos a realizar la podemos mandar anexo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir afinando cuando ustedes ya tengan la información recopilada, ¿verdad? Entonces más adelante lo vamos a ver. Bueno, la bibliografía, que es la que siempre les coloco, más la biblioteca y recursos, que es la que tienen que utilizar. Ahí está el link para que ustedes puedan entrar. Y eso sería todo. Más que todo la metodología de la investigación. Se ve que sí es un poco eh, larga, por decir así, extensa, mejor dicho, pero podemos realizarla. Por eso desde ahorita y era necesario realizar este video para que ustedes piensen como equipo cómo van a realizar esa operativización de variables. Entonces,
Para mí ha sido un gusto. Nos estamos viendo en la próxima clase, ¿verdad? Bendiciones, cuídense, estudien y nos estamos viendo. Pásenla bien.